Gracias. Yo lo... ¿Me oís? Sí, ¿no? Además, la sala es pequeñita. Quería dar las gracias. El privilegio de verdad que es mío poder estar aquí hablando y, sobre todo, que estéis vosotros escuchando, ¿no? Porque eso es lo más importante. Y hablar de lo que vamos a hablar, de empleo y emprendimiento, ¿no? Que es realmente una de las prioridades de este país. Y, en especial, veréis que voy a intentar poner el foco en los jóvenes. Entonces, sin más, yo os voy a explicar para contextualizar el por qué estoy aquí, ¿no? Y el por qué Microsoft, pues que al final somos una empresa tecnológica, tenemos esto en nuestro día a día, ¿no? Y si veis esta slide que estoy proyectando, por simplificarlo mucho, veis tres pilares. Y está el pilar que nosotros llamamos empleabilidad, está el pilar de competitividad pymes y está el pilar de competitividad administraciones. Simplificándolo mucho, estamos hablando en realidad de competitividad de las personas. La competitividad de las personas viene al final por lo que llamamos o su empleabilidad, por su educación, que eso le va a permitir o bien emprender o bien encontrar un trabajo. Es decir, para mí ese pilar que es hoy el que vamos a tratar y es fundamental, es el eje, ¿no? Luego está, efectivamente, el pilar de la competitividad de las empresas, que pueden ser grandes o pequeñas, pero que en este país el 85% del empleo viene por las pymes. Por eso tenemos un foco especial en pymes. Y luego, al final, el eje ciudades, que es la competitividad de las administraciones, bien sean ayuntamientos, bien sean comunidades autónomas, bien sea el gobierno central, ¿no? Pero si os fijáis, dependiendo del eje que tomas, y sobre todo hoy que estamos aquí para hablar de Smart Cities, no podemos entender las Smart Cities o las ciudades inteligentes si no tienen ciudadanos realmente inteligentes o preparados, competitivos para enfrentarse a la vida, ¿no? Y a todo este camino. Todo eso, si veis, con un eje transversal y un foco muy especial en jóvenes por el paro que tenemos, del 56% de paro juvenil, que es realmente un drama, ¿no? Y todo esto decís, ¿y esto lo habéis pensado en Microsoft? Pues no. Es decir, sí y no. Ha sido un camino y mi papel es hablar con todos los partidos, con todos los colores. Tenemos un país rico en comunidades autónomas, imaginaos las 17 comunidades con sus gobiernos, sus parlamentos, y nos hemos dedicado a escuchar cuáles eran las prioridades y al final sale en esto, que es muy básico. Y de nuevo, poniendo siempre por delante a las personas, ¿no? Vamos a avanzar, y ya habiendo contextualizado simplemente y muy rápidamente qué es Microsoft. En Microsoft, en España somos 700 personas. Muchas veces la marca, dices, oh, es muy conocida, es una gran compañía. Somos 700 personas. Lo que nos da la fuerza realmente son las casi 200.000 personas de ese ecosistema que llamamos de partners, que bien distribuyen o bien innovan y hacen aplicaciones impresionantes a partir de nuestra tecnología. Tenemos esos 5 centros de innovación en distintas comunidades en las que son fuertes y, sobre todo, y veréis que hoy vamos a hablar de startups y de emprendedores, estamos fomentando y tutelando a más de 1.100 empresas y emprendedores en este país y formando a personas y a pymes, por lo que decíamos antes, dentro de ese eje estratégico, para que al final crezcan, se internacionalicen y genere ese empleo, ¿no? Un poco así y a grandes rasgos lo que os estaba diciendo, ¿no? Que al final en ese ecosistema de 200.000 personas que están alrededor de Microsoft, pues suponen el 60% del empleo en software de este país, ¿no? Y ya vamos llegando a lo que yo quiero, porque en los minutos que tenemos tengo que concentrar y hablaros de 2 proyectos que no quería dejar de hablaros, porque son, creo, fuente importante de crecimiento, y es lo que vemos aquí Business Spark, ¿no? Que, en inglés significa darle la chispa al negocio, ¿no? Que es ayudar a los emprendedores, y ahora os lo explicaré con más detalle. Ayudamos a los emprendedores que ya han terminado su carrera, pero también ayudamos a los que ya están al final de la carrera con un concurso para que tengan ideas que luego puedan o convertirse en empresas o que empresas les fichen para desarrollar esas aplicaciones, ¿no? Pero veréis que no vamos a hablar solo de, digamos, personas cualificadas, sino que también hay una parte, y es fundamental, y no quisiera dejar de hablar de esto, de gente no cualificada,
pero que si es certificada en tecnologías, y nosotros lo sabemos, porque esas 200.000 personas que están en los partners nos lo dicen, sabemos que si se certifican en nuestras tecnologías, en 3 meses, el 80%, porque ya tenemos estadísticas de hace muchos años, y a través de gobiernos y colaboraciones, pueden encontrar un trabajo o mejorar el suyo. Entonces, no olvidemos, estamos hablando de jóvenes, tanto cualificados como no cualificados, y que tienen esas oportunidades de mejorar su competitividad a través de las tecnologías. Entonces, Business Spark, os voy a comentar, y muy fácil porque me gustaría que os quedarais con esta idea, y si conocéis emprendedores o por vuestras funciones tenéis acceso a instituciones que pueden fomentar, y esto una vez más se trata de conectar, os diría que os vayáis con esta idea de lo potente que es este programa para ayudar a emprendedores. Esos 1.109 emprendedores que estamos tutelando en España significa que les aportamos todo el software que necesitan, toda esa base tecnológica, además financiado. El paso siguiente, que todavía es más importante, porque no solo es dar y financiar y dar ese software o la capacidad tecnológica, es mentorizar, es ayudarles en ese camino durante esos primeros años en su modelo de negocio y en la parte técnica. Y la más importante, si cabe, y eso vosotros lo entenderéis porque muchos gobiernos y muchos responsables de partidos me dicen, esa parte de visibilidad es la más importante, porque en esos primeros años de vida, que a un emprendedor le pongas en una plataforma a nivel nacional o internacional y le des visibilidad, le estás abriendo un mercado que hubiera sido inimaginable. Y estamos hablando de empresas, y ahora os diré qué requisitos deben cumplir estos emprendedores. Fijaos que hoy en día empresa de base tecnológica es todo. Porque tú cuando emprendes necesitas o bien promocionarte o comunicar o desarrollar herramientas tecnológicas. Entonces, no entendáis esto que Microsoft solo va a tutelar empresas tecnológicas, no. Tutela a empresas que realmente en algún momento de su proceso vayan a utilizar las tecnologías. Por supuesto, toda startup cuando nace factura menos de $500.000 al año y que tenga menos de 5 años de vida. Entonces, todo lo que conozcáis en cuanto a programas que persigan esos objetivos, poneos en contacto conmigo e intentemos que, porque 1.100, yo creo que en este país podemos alcanzar muchas más, pero se trata de que conectemos la empresa privada, las instituciones y los propios emprendedores, ¿no? Y estamos trabajando, esto un poco resume lo que os estaba adelantando, son los grandes beneficios que tiene este programa y no estamos solos, lo que estamos, como os decía, trabajando con distintas instituciones, con aceleradoras y estamos creciendo, pero yo os digo que realmente creo que esto tiene mucho potencial y podemos crecer más en ese sentido y sobre todo ayudar a consolidarse esas empresas que nacen y a internacionalizarse, porque siempre se nos ha acusado en este país de que nuestras personas que emprenden tienen falta de visión o falta de ambición. Muchas veces ese apoyo les puede venir a través de nosotros, de la empresa privada, pero también de las instituciones, ¿no? O ese empujón, mejor dicho. Os quiero, porque al final yo os decía que esto va de personas. Este es un caso muy bonito pues de unos emprendedores que eran músicos, imaginaos. Cuando se acercan a Microsoft por casualidad, porque además habíamos organizado un evento que relacionaba la poesía, la música y la tecnología, y ellos participaron en la parte de música, dicen, oye, Monse, que os vamos a presentar un proyecto que no me hubiera atrevido nunca a presentaros a Microsoft. Digo, pues qué estereotipos eso que se piensan que, ¿no? Cuando vi el proyecto era impresionante. Era una herramienta para divulgar el aprendizaje musical, pero bueno, con unos niveles impresionantes. Entraron a formar parte de ese programa Business Spark y en unos meses pasaron a ser aplicación estrella en el lanzamiento nacional e internacional de Windows 8 y ganaron la final europea, imaginaos, el número 2, cuando muchas instituciones les habían cuestionado, muchos bancos les habían cuestionado, y es lo que pasa en este sector. Ocurre que a veces las ideas son tan visionarias y el modelo de negocio incluso no existe, que es muy difícil que alguien que te tiene que financiar o que desde una administración te tiene que entender les entienda. Entonces, por eso de nuevo os digo, cuando os venga un emprendedor, estéis donde estéis, conectemos. Porque a lo mejor vosotros no lo entendéis, nosotros sí, o nosotros no sabemos la capacidad que estáis vosotros desarrollando a nivel público, institucional, ¿de acuerdo? Pero esta es una historia muy bonita y real, y debería haber muchas más, porque si hay algo que sobra en este país es talento.
y capacidad de crear, ¿no? No es casual, en esa edición de los 4 ganadores, 2 eran españoles y este año de los 4 ganadores 2 han vuelto a ser españoles. Entonces, talento, y no es porque lo digamos y porque tengamos que ser positivos, que lo tenemos que ser, pero que también la realidad nos avala, ¿no? Y os voy a contar otra historia, que este es un proyecto que también nace un día el Gobierno vasco, en la anterior legislatura, además, porque esto, y ahí os diré una cosa, en Microsoft nuestra obligación, porque las tecnologías son pacto de Estado, es hablar con todos los colores. Y además, el político no se crea ni se destruye, solo se transforma. Está o en las ejecutivas, o está en la oposición, o está en el gobierno, o estás en el gobierno central. Quiero decir, y esto tiene que ser un pacto de Estado, ¿no? El tema de que esto evolucione, las tecnologías. Entonces, está en nuestra obligación hablar con todos. Y en esto que una vez nos contactan y nos dicen, oye, queremos lanzar en el País Vasco, y esto es una historia real, distintos agentes, las cámaras de comercio, el Gobierno vasco liderando este tema y dando unas becas con la Fundación Novia Salcedo, y queremos lanzar 400 becas en el extranjero y necesitamos empresas que acojan a esos jóvenes, ¿no? Imaginaos, pues yo cuando vas a Madrid y dices, oye, mira, que el Gobierno vasco ha lanzado esto y tal, bueno, ¿y los demás gobiernos? Digo, pues bueno, de momento no tienen esa financiación, pero cuando lo lancen nos subimos también y les apoyamos, ¿no? Y luego ha venido lo de la garantía juvenil, ¿no? Que sois conocedores, ¿no? Y nos lanzamos en la primera edición, y estas un poco son las cifras, pero luego os mostraré qué es lo más importante, las personas. El primer año acogimos a 16 jóvenes, el segundo año a 30, y este año vamos a acoger a 42, en distintos países europeos y en distintas áreas. No estamos buscando ingenieros o no. Es, de hecho, una historia muy bonita, y que veréis un vídeo que ahora os voy a poner. Eran unas maestras, que eran de las que hacían las pruebas que habían pasado en este programa de becas. Estaban en las primeras posiciones del ranking y no las querían porque eran maestras, porque estaban buscando las empresas o ingenieros o gente de administración de empresas. Y nos dijeron, ¿cogeríais a maestros o a maestras? Dijimos, ¿cómo no? Si tenemos una línea prioritaria que es educación. Pues las enviamos a Escandinavia, porque dijimos, ya que se van a Escandinavia, que luego hagan transferencia del modelo de conocimiento, y en Portugal teníamos el número 2 mundial de educación y estuvieron ahí. Pero bueno, eso os lo van a contar. Estos son fotos de la primera edición. Esta es la segunda edición que se está consolidando, y ahora os voy a mostrar, porque lo que hicimos es ir a Bruselas. De hecho, en su día la presidenta de la Intergrupal de Juventud, Eider Gardiazabal Rubial, los acogió, les reunimos ahí y presentamos a las instituciones. Estaba debatiendo el tema de garantía juvenil. Pues yo les pedí a los chicos, y veréis que es un vídeo que no es hecho por Microsoft, sino que es casero, A los de Milán se rodaban en Milán, los de Bruselas, bueno, de hecho aquí tenemos a Yasmina, que ha pasado a formar parte de mi equipo y es una de las personas que veréis en el vídeo y que estaba en Bruselas, y después de 2 años en Bruselas está aquí, ¿no? Y sin más os voy a poner el vídeo, a ver si esto arranca. Don't laugh, as it is our first experience in the movie world. Hope you enjoy it. In my opinion, everyone should experience studying and working in an international environment. Working at Microsoft, it's been a wonderful experience. Of crisis, it's very important that the government invests on the youth and education, and being part of this program is something to be really proud of. Global training has been a new chance for me, like an open window to look at the future with more optimism. Personally, every time that I have the occasion to work out of my country, it gives me the opportunity to meet different people and to know different ways to understand the world. Despite the bad news and the pessimism around us, sometimes opportunities like this one comes out. Being open-minded is a requirement. You have to be ready to take a flight anywhere you think you have a chance, as we have done and as most of Spaniards are doing. In my opinion, Europe should have more programs like the Basque Country does, because this is an opportunity not only for the young people, but also for the countries. This is once in a lifetime, so it's just, I had to take it, and it's the best thing that I could ever done. An opportunity like this was too good to pass.
Certainly, this is a wonderful experience, unique and unrepeatable. To have the chance to work with Microsoft on the ambitious educational project named Shape the Future is something I could have never imagined. No preverví o znak org. I'm a teacher, and I was surprised when I learned that my destination was Microsoft. Today, I realize how important are languages and ICT skills in education area. I never thought I could learn so much about my profession abroad. The work I'm completing through the project Shape the Future at Microsoft is helping me to grow professionally and personally. And I hope that one day, when I come back to Spain, I will have the opportunity to share these learnings on the school. I think that working in a company such as Microsoft and abroad... Bueno, de los 16, os quería decir que 6 siguen en Microsoft, 2 ya han vuelto a España y están trabajando en Microsoft España. Los demás encontraron trabajo y quiero decir, es una historia, para mí, quiero decir que es un poco lo que hemos intentado en Microsoft, ayudando a estos chicos a que se desarrollen, crezcan, algunos se quedan con nosotros y otros van a crecer en otras compañías, ¿no? Pero les hemos dado la oportunidad y unos volverán, otros se van a quedar, como digo yo, siguiendo unos años en el extranjero, pero no dejarán de ser embajadores nuestros, ¿no? Y de nuestro país. Y lo que os quería decir, esto al final es un ejemplo más de las conexiones, es decir, las universidades necesitaban a gente que adquiriera experiencia, el gobierno tuvo esa visión, nosotros y otras empresas hemos acogido a estos chicos, ¿no? Y les hemos dado la oportunidad y de nuevo trabajar en red, ¿no? Y es importante. Y bueno, os quería decir que al final la mejor manera de crear el futuro es, de predecirlo, mejor dicho, es crearlo, ¿no? Y os he traído estas transparencias simplemente con la idea de que os inspiréis y empecéis que entiendo que en estos cursos habéis tomado tiempo para escuchar, nutriros y empezar a pintar y a construir ese futuro, ¿no? Que sigáis pintando, ¿no? Y que esto es lo que nos espera y este es el futuro por el que yo creo que tenemos que luchar y que dentro de unos años esperemos les podemos dar esa posibilidad de que puedan trabajar aquí, en el extranjero, donde quieran y que sea una libre también elección, ¿no? Y sin más, estoy abierta a preguntas, si queréis, no sé cómo queréis hacerlo al final o después de los ponentes, pero son 2 pinceladas, hay muchos programas que tenemos, lo que sí os invito, los que tengáis más curiosidad de profundizar, vengáis a nuestra casa, a Microsoft, o nosotros vamos a la vuestra y trabajamos, porque esto... Y os quería mostrar fotos y vídeos porque el papel lo soporta todo, pero al final las personas son las que importan y es lo que tenemos que trabajar, ¿no? En que eso se haga realidad. Y sin más, pues muchas gracias. Sí.